A la iglesia alrededor del mundo parece no gustarle ciertos temas que muchas veces engavetan, otros los vetan, los callan, los censuran y hasta los borran. Tal vez por no ser de su agrado o quizás por no resultarles tan cómodos. Con miedo a no saber, con miedo a no dominarlos o quizás por no perder feligreses. Especialmente a esas personas que amenazan con irse, que amenazan con vaciar la iglesia, con dividirla, con llevarse unos cuantos y hasta hablan mal de nosotros si se expone el tema que no les gusta. Y otras veces hasta usan las ofrendas para manipular el asunto y que se cumplan sus advertencias, resultando que el qué dirán y la imagen sea más importante que otros asuntos que sí son importantes. Algunos de estos asuntos pueden ser de la siguiente lista: libertad religiosa y secularismo, ciencia versus fe, racismo dentro y fuera de la iglesia, feminismo y la mujer en el ministerio, o teología feminista, que se oye mucho mejor, asuntos de género y sexualidad humana, derechos de los más vulnerables, de los empobrecidos y de los que practican la diversidad de género o diversidad sexual, aborto y derechos reproductivos, actos ilegales de todo tipo dentro y fuera de la iglesia, justicia social, política, corrupción, dinero y poder, entre muchos otros más. Cabe destacar, amada iglesia, que de todos estos, de una forma o de otra, Jesús habló y dio testimonio de ello en los evangelios, está escrito. Por supuesto, cuando decimos esto, responsablemente también decimos que se toma en consideración el tiempo y el contexto que Jesús estaba viviendo y al cual se refería, distinto al de hoy, pero al parecer para la misma humanidad. De estos y otros temas controversiales, Jesús habló con más frecuencia de unos que de otros, con particular atención sobre el dinero. Un artículo reciente de la Red Cristiana de Mayordomía escribe lo que Jesús no dijo sobre el dinero. Por ejemplo, Jesús nunca dijo que los ricos no pudieran entrar al reino de los cielos. Lo que sí dijo es que era difícil que entraran. Igual dijo que para Dios no hay nada imposible. Jesús no dijo que el dinero, las riquezas o las posesiones fueran malas. En cambio dijo que el amor a estas cosas nos pone en riesgo de vacilar en nuestra fe. El apóstol Pablo hace eco a estas palabras diciendo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Si seguimos citando el artículo de mayordomía, Jesús nunca dijo que el diezmo fuera irrelevante o innecesario. Por el contrario, dijo que Él no vino para abolir la ley, sino para hacerla cumplir. Es decir, que el cumplimiento de la ley de Dios se hace en la gracia de Cristo Jesús, validando muchos temas, entre ellos el del diezmo. Otras cosas importantes que Jesús sí enseñó sobre el dinero o en una referencia similar son: busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás nos resultará añadido por Dios mismo. Usa el bienestar económico sabiamente con propósitos eternos. No sientas preocupación por las cosas materiales. Y también Jesús nos enseña que bienestar es sinónimo de fidelidad. Y así suenan las palabras textuales de Jesús. El que es fiel en lo muy poco también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto también es injusto en lo mucho. Así que si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién les dará lo que es de ustedes? Ningún siervo, sigue diciendo Jesús, puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se dedicará al uno y menospreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Estas palabras del Evangelio de Lucas están dirigidas particularmente, y el resto del Evangelio, a presentar a Jesús como Señor y Salvador, no solamente de judíos, sino también de gentiles. Es decir, Lucas presenta a Jesús con una salvación inclusiva y no exclusiva. También el evangelista Lucas nos presenta a Jesús compasivo, particularmente hacia las clases marginadas de la sociedad conocida y existente. Compasivo y misericordioso hacia los vulnerables, siempre a favor de los pobres de la tierra.
El Evangelio de Lucas cabe destacar que fue escrito con una teología del Espíritu Santo con énfasis en el discipulado desprendido y totalmente comprometido y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso el autor de Lucas es el mismo autor del libro de Hechos de los Apóstoles. Si tomamos esto en cuenta, notaremos que Lucas fue escrito también para ti y para mí. Lucas fue escrito para la iglesia de hoy. Lucas fue escrito para la primera iglesia presbiteriana en Aguada. ¿Cuántos pueden estar de acuerdo? Lucas fue escrito para todo tipo de cristiano y de cristiana. Y también, ¿por qué no?, para la sociedad puertorriqueña de hoy, de este siglo. Todas siendo retadas y desafiadas en nuestro haber y en nuestro vivir a través de este evangelio. Todos siendo desafiados en nuestro creer, en nuestra fe, en nuestra fidelidad, en nuestra lealtad y en nuestra manera de servir a Dios. Y por qué no, hasta la dignidad humana y la manera en que la abordamos siendo retada y desafiada por el Evangelio de Lucas. Temas como moral, partidos políticos, direcciones como izquierda y derecha, fundamentalismo, conservadurismo, Cuba, Venezuela, Charlie Kirk, despidos, boicot y censuras, por decir algunos pocos. Son solo algunos de los que han abundado en días recientes más que en otros momentos. Nos han tenido tan ocupados algunos de nosotros, atentos, opinando, divididos, estresados, a veces hartos, confundidos, como para preguntarse en medio de tanto debate, ¿quién tiene la razón? ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cuál debe ser mi realidad y en qué debo creer y a quién le debo creer? ¿Cuál debería ser mi punto de vista como persona y como creyente y como puertorriqueña? ¿Cómo yo puedo aprender a defender mi punto de vista si no sé hacerlo? Me da miedo. ¿Qué ocurre si pienso diferente a la mayoría y si me expreso? ¿Qué dice y qué opinaría Jesucristo hoy? Para tratar de dar algunas posibles respuestas, mejor vamos a acudir a la parábola de hoy en Lucas capítulo 16, en sus primeros 13 versículos, que lleva por título La parábola del mayordomo infiel. Nos estamos adentrando en un panorama muy interesante sobre cómo los discípulos deberíamos abordar situaciones de este siglo como las que estamos viviendo, usando un ejemplo hipotético, pero a la vez del contexto histórico real de Jesús y de la sociedad en la cual estaba ejerciendo su ministerio. Muy interesante e importante por demás me parece a mí, cuando Jesús usa el ejemplo de un mayordomo corrupto, infiel, sagaz y listo, con unas espuelas así de largas. Jesús lo usa como parámetro para que las personas de luz, es decir, los hijos de Dios, tú y yo, los discípulos y las discípulas de hoy, nos comparemos con Él, que ustedes hayan. Jesús se las traía. Y es bien interesante cómo Jesús nos dice que debemos aprender a usar la capacidad de ser alumbrados, iluminados para estar alertas, atentos, pero a diferencia del mayordomo infiel, en la luz y guiados por el Señor. Lo que Jesús nos está diciendo, entre otras cosas, es que Él nos ha capacitado con el discernimiento, con la capacidad de distinguir entre la verdad y la mentira, la justicia y la injusticia. Que tú y yo somos distinguidos por el Señor, ayudados por el Señor para distinguir, determinar, saber, ver, entender, tener sabiduría, inteligencia espiritual iluminada por el Señor. Nunca hacia la corrupción, nunca hacia lo malo, nunca hacia la maldad, nunca hacia lo incorrecto, nunca hacia lo injusto, por el contrario. Jesús está diciendo, si los corruptos son capaces de ser sagaces, y tú y yo sabemos que lo son, porque los hijos de Dios a veces son medio bobos. Si los hijos de Dios están llamados a hacer el bien, no es posible que los que no son de la luz sean sagaces y los que son de la luz no. Y esto es en versión Barreto Hernández de lo que usted y yo acabamos de leer. Jesús nos pone en perspectiva lo que significa e implica ser sagaces para el mal, usando el ejemplo del mayordomo injusto o infiel, versus ser sagaces para el bien. Y usa como ejemplo lo que implica hacer un mal negocio y lo explica en detalle. Lo que yo quisiera enfatizar, si usted me lo permite, es algo que yo creo firmemente, lo he visto como pastora, lo he vivido personalmente, lo digo, lo predico, lo repito y trato de estar muy pendiente porque estoy segura que ustedes también. Pero permítanme otra vez leerlo textualmente. El que es fiel en lo poco va a ser fiel en lo mucho. Por lo tanto, el que es infiel en lo poco va a ser infiel en lo mucho. Matemática básica de Jesús.
Así que si con las riquezas injustas no fueron fieles, ¿quién les confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fueron fieles, ¿quién le dará lo que es de ustedes? ¿Quién se va a convertir en gente confiable? Ningún siervo, ninguna sierva puede servir a dos señores, porque el resultado es que mientras ama a uno, aborrece al otro. Se dedica a uno y menospreciará al otro. ¿Y cómo uno va a distinguir a quién amar y a quién menospreciar? Por lo tanto, Jesús nos aconseja, nos recomienda y nos dice: no se puede servir a dos señores. O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Estas palabras no tan simpáticas de Jesús nos ponen en perspectiva cuán fieles o infieles tú y yo somos en lo que Él nos ha dado. Si tenemos poco y hemos sido infieles, cuando tengamos mucho vamos a ser infieles. Si hemos sido fieles teniendo poco, cuando tengamos mucho vamos a ser fieles. Y en este siglo, amada iglesia, cuando estamos siendo tan desafiados con cosas que a veces no podemos entender ni manejar, y con temas donde parece que la iglesia de este siglo se está quedando afuera, rezagada, atrás, como si no pudiera estar a la moda, hace falta tener unas convicciones sumamente firmes. No hay que verse en la disyuntiva de estar bien con Dios y el diablo. No hay que estar bailando al son que nos toquen. No hay que cantar al son de la lata baila el chorizo. No hay que ser cristiano de lo que por un maní baila el mono. Tampoco hay que ser de esos creyentes o presbiterianos que a donde fueres, haz lo que vieres. La Biblia hoy nos hace recordar que una misma fuente no puede dar agua dulce y amarga a la vez, o una o la otra. Definitivamente no se puede servir a dos señores, porque amarás a uno y odiarás al otro, te dedicarás a uno y aborrecerás al otro. O le sirves a Dios o a las riquezas, o le sirves a Dios o le sirves a otros dioses. Escoge a quién servir, le preguntó una vez Dios a su pueblo en tiempos de Josué. O al uno al otro, pero a los dos a la vez no. A los cristianos y a las cristianas, especialmente a aquellos que no les encanta tomar decisiones porque desea estar bien con todos y con nadie, a veces no están bien ni consigo mismo, esta palabra les cae como anillo al dedo, o mejor dicho, nos cae, porque definitivamente no se puede servir a dos señores. A los que viven diciendo no me importa lo que pasa porque no me afecta, hoy la palabra nos dice no se puede servir a dos señores. A los que son indiferentes ante el bienestar de los demás, hoy la palabra nos dice no se puede servir a dos señores. A los que prefieren solo recibir sin ser capaces de dar, hoy el Señor nos dice no se puede servir a dos señores. A los que se corrompen para lograr tener y obtener, hoy el Señor Jesús nos dice no se puede servir a dos señores. Los que quieren quedar bien con todo el mundo y ceden a la presión del mundo, hoy Jesús nos dice no se puede servir a dos señores. O le sirves a Dios o a las riquezas, o le sirves a Dios o le sirves al poder, o le sirves a Dios o le sirves al tener y al poseer, o le sirves a Dios o le sirves a acumular, o le sirves a Dios o le sirves a las cosas materiales, pero no se puede servir a dos señores. No se puede vivir con un pie en la tierra y uno en el cielo. No se puede vivir de manera profunda, espiritual y terrenal a la vez, o superficial. No se puede tratar de ser digno, fiel y también sucumbir a la corrupción. No se puede tratar de vivir entre la verdad y las mentiras. No se puede vivir tratando de darle dignidad a los más vulnerables como hizo Jesús y por el otro lado tener prejuicios, rechazos o racismo. No se puede estar confundiendo si queremos servir a un solo Dios, creyendo que la vida cristiana se trata de asuntos y de reglas morales y específicamente reglas impuestas por el ser humano o por la sociedad. No se puede servir a dos señores siendo sumamente religiosos o sumamente presbiterianos. No se puede servir a dos señores solamente viviendo por ti mismo, sirviéndote siempre con la cuchara larga y grande. No se puede vivir en tu mundo olvidándote lo que pasa alrededor aunque se caiga. O las cosas solo a tu tiempo, con tus ideas, con tus creencias, con tu fe y a tu manera. No se puede servir a dos señores. Eso no cabe en la misma ecuación, en la misma oración, en la misma línea de Dios, en el espacio de Dios
y en el reino de Dios tampoco. O uno o lo otro. Y no es difícil descifrar por qué. Lo que ocurre es que Dios es el Señor de esta tierra. Lo que ocurre es que Dios es el Señor de tu vida, de la mía, de tu familia y de la iglesia. Lo que ocurre es que Dios es maravilloso, que Dios no es pequeño, que Dios es grande, que es misericordioso, que es compasivo y que ha tenido compasión de ti y de mí. Y que tu vida es lo suficientemente valiosa para Él como para que vivamos de manera mediocre. No se puede servir a dos señores. No se puede diluir la vida entre lo bueno y lo malo, la luz y la oscuridad, lo que me conviene a mí solamente y lo que no. La Biblia nos ha enseñado que hay un solo Dios, un solo Señor, una sola fe, un solo amor, un solo Señor que se llama Jesucristo, el único capaz de dar la vida por nosotros. Dios es el Señor, Jesucristo es el Señor, el Espíritu Santo es el Señor. Por eso nosotros empezamos afirmando que Él es el Señor y le dimos gloria a Dios, a nuestro Dios trino y uno, mientras cantábamos. Y lo hacemos porque Dios es el Señor de la historia. Dios es el Señor de tu historia personal y colectiva. Dios es el Señor de la vida, de la salvación, de la oportunidad, de la empatía, de la compasión y de la misericordia. Dios es el Dios de la luz, del amor verdadero, de la libertad y de la verdad que solamente es Jesucristo. Solo hay un Dios y a Él nos debemos. Solo hay un Señor y a Él nos debemos. Por lo tanto, no hay razón alguna y nada puede justificar que sirvamos a dos señores. Ni servir a otro Dios, solo a nuestro Dios. Solo hay un Dios. Y a veces hay gente en nuestro camino que trata de hacernos entender lo contrario. Hay gente que le encanta servir a Dios y a la política partidista como si fuera un Dios. Hay gente que le encanta servirle a Dios y a los partidos políticos como si fuera su Dios. Hay gente que le encanta servir a Dios y a los políticos, a las leyes. Todo tiene que ser por la ley. Solamente yo la puedo romper y no pasa nada. Hay gente que le encanta servirle a los religiosos y a la religión, a la moral. Y reducimos la fe a reglas morales y de salvación inventadas ¿por quién? Por las sociedades, por los seres humanos, por las familias, por las iglesias. Hay gente que quiere reducir la salvación a la conducta de la gente y no a la gracia de Dios. No al amor de Dios, no a la obra salvífica y eterna de Dios. Ejemplo de ello lo hemos tenido en días recientes al morir de manera trágica el señor Charlie Kirk. Charlie Kirk casi nadie lo conocía en Puerto Rico hasta su trágica muerte. Y es una tragedia, yo le llamo 360. Por todos lados que usted lo vea, la muerte del señor Charlie Kirk es una tragedia. Desde su asesinato hemos sido bombardeados de tantas noticias. Hoy es su funeral de Estado, las noticias no van a desaparecer aún después del funeral. Supimos que hubo banderas a media asta en Estados Unidos y en Puerto Rico. Y hoy hay fuertes medidas de seguridad, lo cual sigue asombrando a algunos de nosotros. Ahora se da a conocer mucho más, especialmente cuando el Senado de Estados Unidos aprobó que el día 14 de octubre va a ser el día de Charlie Kirk. El señor Kirk era un activista conservador, profesando uno de los dos partidos políticos de Estados Unidos de ultraderecha. Era cristiano conservador, defensor de temas importantes como la familia tradicional, la supremacía blanca, el uso de armas de fuego, el racismo, asuntos de género, posicionando a la mujer en un segundo plano. Estaba en contra del aborto, de la diversidad de género, entre otros temas importantes más. Al profesarse como cristiano y citar la Biblia constantemente, muchos cristianos lo afirman y lo reafirman. Sin embargo, a mí esto me ha generado muchas preguntas y a veces hasta polémicas. Por más y mejor debatiente que era y lo fue, elocuente y sagaz, inteligentísimo, preparado sin tener preparación académica, ¿cómo entendemos sus fundamentos a la luz de Jesucristo? ¿Cómo entendemos sus fundamentos y sus posturas a la luz del Evangelio? ¿Cómo se asemejan sus enseñanzas a la vida de Jesús? Particularmente con respecto al respeto a otras personas, a la dignidad, a la unidad y a la paz. ¿Cómo el señor Charlie Kirk nos puede hacer entender a cada uno de nosotros lo que significa hablar sobre la palabra de Dios,
versus hablar la palabra de Dios. O cómo entender que hay personas a quienes Dios usa y que hay otras personas que usan a Dios. En medio de mis vorágines y voraces preguntas, que no tengo temor en hacerlas, muchas personas, la mayoría cristiana, a mi modo de verlo, lo que han tratado es de convencer a aquellos que no estamos convencidos con su discurso. Es más, hay cristianos tratando de convencernos de que Jesús no tiene la razón. Hay cristianos tratando hoy de convencernos de que sí se puede servir a Dios, a dos señores, a Dios y a las riquezas, a Dios y al poder, a Dios y a la supremacía, a Dios y a mí misma, a Dios y a mi fe, a Dios y a mi religión. ¿Cómo? ¿Por qué y para qué? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué consecuencias tiene? Como mis preguntas jamás van a tener la validez y el peso de las que tiene Jesús, las preguntas de Jesús, hoy yo prefiero dejar y darle paso a que Jesús sea el que nos pregunte: ¿a qué Dios tú sirves? Si Jesús nos está diciendo a través de Lucas, no pueden servir a dos señores, pues entonces cabe la pregunta en nombre de Jesús: ¿a qué Dios tú sirves? ¿A quién amas y a quién rechazas? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es el Dios de tu familia? ¿Quién es el Dios de tu iglesia? ¿Quién es el Dios de esta iglesia? ¿Quién es el Dios de Aguada? ¿Quién es el Dios de Puerto Rico? Ante una pregunta de esta magnitud, la historia nos dirige hacia el pueblo de Dios en tiempos de Jeremías, según leímos antes del sermón. El tiempo de Jeremías era tiempo de tragedias como las de hoy, de cambios como los de hoy, de guerras como las de hoy, de deportaciones como las de hoy, de mucho, pero mucho dolor como el de hoy, como ahora. Que mucho duele saber que Puerto Rico se están cerrando hospitales. ¿A usted no le preocupa su salud? Entonces seguimos comiendo, no hacemos ejercicio, no queremos ir a nuestras citas médicas, el azúcar y la presión por las nubes y del peso ni hablar. Estoy hablando de mí. Y si uno no se cura uno mismo, ¿para dónde uno va a ir? Eso a mí me preocupa, yo no sé usted, porque vamos para viejos. Hasta los más jóvenes ya nos duele algo. Duele que parezcamos un país de otro mundo. Duele que nuestra educación no sea la mejor, siendo un país tan brillante como nosotros, lleno de tanto talento como nosotros. Duele, la corrupción duele, la maldad duele, la indiferencia duele. El dolor duele. El dolor se sobrepone a mí sin remedio, escribió Jeremías. Mi corazón está enfermo. He aquí la voz del grito de la hija de mi pueblo que viene de lejana tierra. ¿Acaso no está el Señor en Sión? ¿Acaso no está en ella su rey? ¿Por qué me han provocado a ira con sus imágenes talladas con las vanidades del extranjero? Ha pasado la siega, se ha acabado el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebranto de la hija de mi pueblo, dice Dios, estoy enlutado, el horror se ha apoderado de mí. Las preguntas que nos plantea Jeremías son: ¿hay remedio? ¿Habrá opciones? ¿Habrá oportunidades? ¿Habrá esperanza? ¿Habrá Dios? Y sigue diciendo el profeta: ¿acaso no hay bálsamo en Galaad? ¿Acaso no hay allí médico? ¿Por qué pues no hay sanidad para la hija de mi pueblo? ¿Hay remedio? ¿Hay Dios? ¿Acaso no hay bálsamo en Aguada? ¿Acaso no hay allí médico? ¿Acaso no hay bálsamo en Puerto Rico? ¿Acaso no hay allí médico? ¿Acaso no habrá bálsamo en la primera iglesia presbiteriana en Aguada? ¿Acaso no hay allí médico? Hace algunos años escuché por primera vez un himno de algún himnario que desconozco, que se titula Bálsamo en Galaad.
me estremeció mucho y quiero leer parte de su letra si ustedes me lo permiten. Hay bálsamo en Galaad como escrito quedó. Al corazón consuelo da, el dolor pasará. En angustia, en estrechez, suave nos calmará. O cuando duerme en muerte, quien en vida nos amó. Recuerda que Dios es amor, sabio, potente, fiel. Lo que en su providencia da será para tu bien. Por eso acude al Dios de amor, invoca sin cesar. Sobre él arroja tu pesar, nada debe quedar. Mucho de lo pasado ya se hizo registrar en la palabra de Jehová para consuelo dar. También debemos aceptar el consejo que dan hermanos sabios en verdad que quieren ayudar. ¿No sabes que otros como tú tristes pueden estar, que a prueba se someten su virtud e integridad? Búscalos y consuélalos, sana su corazón, del bálsamo de Galaad comprenderás el don. ¿Habrá bálsamo en Galaad? ¿Habrá médico? ¿Habrá bálsamo en la primera iglesia presbiteriana? ¿Habrá un médico allí? ¿Habrá bálsamo en tu corazón? Te puedes convertir en alguien que cura. En Dios hay bálsamo, en Dios hay paz, en Dios hay ternura, en Dios hay aceptación, en Dios hay coordinación, inteligencia y cordura. Por eso nosotros estamos llamados a servir un solo Dios y es a nuestro Dios. Por eso si Dios está aquí hoy a través de Jesucristo preguntándonos, ¿quién es tu Dios? Nuestra respuesta debería ser tú solamente, no hay dos señores. No estamos dispuestos ni disponibles a tener dos señores, hay un solo Dios y Señor y eres tú. Y la gente, mi amada iglesia, necesita saberlo por medio tuyo y por medio mío. Por eso la gente, nuestras comunidades, nuestra sociedad puertorriqueña, tu familia, aquellos que nos sirven al Señor, nuestras generaciones más jóvenes, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos, no necesitan una iglesia confundida, dividida, rota ni corrupta, incapaz de ser fiel en lo poco y en lo mucho. No. Puerto Rico no necesita una iglesia defendiendo sus principios y sus valores morales y su verdad. Ni siquiera necesitamos defender a Dios. Dios no necesita defensa. Lo que necesita defensa es la educación, es la verdad, es la salud. Es nuestra economía, es la seguridad de este país. Son los tuyos y son los míos. Eso es lo que necesita defensa. Son nuestros recursos naturales y es tu vida y la mía la que necesita la defensa del Señor. No necesitamos otras verdades que no sea la verdad de Jesucristo, el único Señor. La buena noticia está en el Evangelio. Ahí está el bálsamo de Galaad. Ahí está el bálsamo que viene de tu corazón porque Dios lo ha implantado en tu ser a través de Jesucristo. Ahí está el bálsamo de amor que la gente necesita, de libertad que la gente necesita, de salvación que la gente necesita. Por eso Jesús hoy está llamando a sus hijos y a sus hijas y a sus discípulos y discípulas a que seamos sagaces y listos, capaces y alertas, porque la calle está llena de listos. La diferencia es que tú y yo somos iluminados, alumbrados por el Señor, para que estemos atentos y activos para lo bueno, para lo justo, para lo digno, para el reino de Dios de amor y de verdad. Así debe ser la iglesia de hoy, así debe ser la iglesia de mañana, así debió ser la iglesia siempre. Aquella amada por Dios y amando a Dios sobre todas las cosas y de tal manera, porque solo así, hermanos y hermanas, jamás vamos a sucumbir ni siquiera a la idea de tener dos señores, sino uno solo, al único y verdadero Dios, de quien es nuestro amor, de quien es nuestra vida, a quien le pertenece nuestra lealtad, nuestro presente y nuestro futuro. Y no solo eso, sino a quien pertenece la gloria, la honra y el honor por siempre y para siempre. Que así sea, que así sea, que así sea. Amén. Señor, tu palabra nos reta, nos interpela, nos llama, nos abre el sentido, nos hace pensar e internalizar dónde estamos, hacia dónde vamos, quiénes somos y quiénes somos para ti. Hoy que estamos siendo desafiados, ayúdanos a conversar, ayúdanos a hablar, ayúdanos a responder preguntas, ayúdanos a clarificarnos por medio de Jesucristo. Porque si estamos confundidos, vamos a confundir a otros, y si fuéramos infieles, vamos a arrastrar a otros también. Hoy la iglesia te necesita a ti, y por lo tanto, si el mundo te necesita, nosotros estamos dispuestos y disponibles a amarte sobre todas las cosas y seguir tu caminar.
Porque haciendo eso, nunca serviremos a dos señores. Necesitamos tu ayuda y tu amor. Que así sea. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Nuestro único Señor y Salvador. Que así sea. Amén. Amén.